Senador, gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, Luis, por haberme invitado. Un gusto estar acá. Te dije senador, pero tengo que decir candidato a presidente, ¿no? Sí, ¿por qué no? Sí, yo creo que el próximo liderazgo va a venir del interior. No me cabe la menor duda. Y va a ser una síntesis de todo lo que el país durante mucho tiempo quizás le ha estado faltando. Pero es candidato a presidente de la Nación, el año que viene tú indica puede haber paso. ¿Debe haber paso? Debe haber paso, si es por la ley actual, debe haber paso. Me parece que es lo que hoy rige, pero hay un proyecto presentado. Por eso lo preguntaba. Sí, hay un proyecto presentado por el gobierno nacional, donde yo creo que pueden llegar a conseguir los números para poderlo sacar. Y creo también, Luis, que anticipándome a esto, yo lo presenté antes que el gobierno nacional presentara el proyecto de eliminación de las PASO, así como fue en la anterior suspensión. En el caso que se las eliminen a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, me parece que los partidos, yo presenté a mi partido pidiendo un mecanismo de elección interna abierta. Me parece que es la única manera de resolver los liderazgos actuales. El partido debería expresarse a través de los afiliados, no pidiendo la categoría de afiliado ni para quienes quieren ser elegidos ni para quienes eligen. Así es que, y después elevé un poco más la propuesta, dije, ¿por qué no lo hacemos por regiones? Porque la verdad que el interior debe sentirse como parte de la propia Argentina, y para eso hay que ir estudiando sector por sector, NEA, NOA, centro y sur del país. Es decir, ¿sos candidato a presidente en el peronismo o te pensás fuera del peronismo? Dentro del peronismo. El problema es, para los no peronistas es medio difícil de comprender de cuál peronismo. Yo creo del peronismo que debe tomar los problemas que hoy tiene la sociedad, los problemas que deja Milei, esa discusión eterna de Milei con los distintos sectores sociales, porque parece que con las discusiones nos van corriendo la vara más allá y no discutimos lo importante, lo relevante, lo que nos permite elevar la vara, mirar qué país no solamente tenemos, sino qué país queremos. Han hecho del mecanismo, han hecho de la discusión un mecanismo de nublar cuál es la realidad que tenemos ante nuestros ojos. En este marco, ¿te puedo decir algo? Sí, claro. Déjame felicitarte, reconocerte tus palabras sobre el insulto. Ese mecanismo de división de la sociedad es lo que el gobierno nos propone para correr la vara de lo importante y llevarnos a las cosas que son absolutamente banales. Ese mecanismo es peligroso. Me parece a mí, no habría que seguir indagando como eso o teniendo eso como mecanismo de resolución de los conflictos, porque no lo es. Aparte, a mí me parece que el insulto, aparte de calificar al insultante, no al insultado, mi convicción, es el último recurso antes de la violencia física. O sea, cuando vos estirás o tensás... Estamos ahí de eso. ¿Estamos ahí de la violencia física? Yo creo que, por lo menos, si no estamos ahí, porque yo sí creo que estamos ahí, pero relativizarlo, ponele que no estemos ahí. Seguir tensando la cuerda para que eso que está o no está ahí pueda estar como el mecanismo de resolución de la sociedad, me parece que es absolutamente peligroso. Y es más peligroso teniendo en cuenta que quien lo impulsa es el propio gobierno nacional. Ustedes son, digo, ustedes y otros sectores más, la propia política, digo, los dirigentes políticos. El presidente se presentó ante el Congreso, recuerdo una vez, y dio la espalda, o sea, les hablaba de espaldas a quienes debíamos escucharlo, por más que obviamente a través de ustedes debíamos llegar a la sociedad. Pero en el Congreso están senadores y diputados. En definitiva, podría haber sido un poco más cordial. No, fue me parece, disruptivo, fue violento desde el primer minuto. Y eso se va agravando. Javier Milei es violento. Sí, Javier Milei es violento y genera violencia como método de resolución de los conflictos, que no los resuelve, los agrava. Si no, a las pruebas me remito. Vuelvo un segundo y quiero hablar un poco del Congreso, bien específico, lo que pasó ayer en diputados, lo que puede llegar a pasar ahora en Senado, con la presencia o no de Manuel Adorni. Pero déjame preguntarte esto, es menospreciar, no lo hago con ese sentido, porque vos sos candidato per se, pero ¿sos el candidato de Cristina? Yo quiero ser el candidato de todos. Cristina es una persona que tiene una trascendencia importantísima en nuestro espacio.
Ha sido 2 veces expresidenta, una vez ex vicepresidenta. Tiene una relevancia más que importante en nuestro espacio. Pero digo, hablaste con Cristina, la visitaste. Sí, lo he visitado. Yo no soy de su círculo más cercano, porque no es que lo niegue, es que no lo soy, pero tengo una buena relación con ella. Cuando hay algún tema importante, yo presenté una carta pidiendo internas abiertas en el partido para resolver los próximos liderazgos. Después de presentar la carta, a los 4 o 5 días tuve un contacto con ella y le expliqué cuál era mi motivación, por qué lo había hecho, por qué creía que era importante que, en general, los partidos, pero lo que a mí me interesa, mi partido, resuelva liderazgos en ese sentido. ¿Es cierto que te dijo para adelante con tu candidatura? Sí, es cierto. Eso no quiere decir que no lo haya dicho con otras personas también, no me consta. Yo solo puedo dar fe de lo que yo hablé con ella. ¿Te quedaría cómodo que te dijeran, es el candidato de Cristina? No, yo creo, a ver, en función de lo que te decía recién, una persona que ha tenido la trascendencia política que ha sido, te nombré los últimos 3 cargos, pero tiene hacia atrás haber sido senadora, diputada, tiene un peso específico más que importante. En realidad, el candidato debería ser del propio sector, de la sociedad argentina, en el caso que uno gane. Me parece que la construcción final tiene que ser esa, pero tiene un peso más que importante en el espacio al cual nosotros pertenecemos, ¿no? ¿Cristina es una presa política o una política presa? Es una presa que está injustamente sentenciada. Contame por qué. Sí. A mí me parece, no me cabe duda de esto, ella está presa por indicios, por estudios, por análisis de colegas tuyos. Dicen que la mayor cantidad de pruebas, si es que no la totalidad de las pruebas, son por indicios. Por indicios, Milei debería estar preso también. Bueno, yo siempre digo que mal de muchos es consuelo de tonto y que en el derecho penal no hay compensación. Es decir, si yo robo 50 y vos robás 100, el robo no es de 50, es de los 2 robos. Pero no, yo coincido con vos. La prueba indiciaria es una prueba absolutamente aceptada en el derecho penal mundial, occidental al menos. ¿Por qué crees que está injustamente presa? Porque por indicios la totalidad de las pruebas no debe ser motivo para una condena. Pero además, la ley debe ser pareja para todos. No debe ser para unos sí, para otros no. No debe estar más cerca de alguno y más lejos de otro la ley. Debe ser pareja para todos. Pero si querés después discutimos el caso Libra, el caso Andis, que me parecen escandalosos. Pero Luis, déjame decirte solo esto. El caso Libra no tiene indicios, tiene pruebas concretas. ¿Cuánto avanzó? Casi nada, Luis. Entonces, a mí me parece que hay que rediscutir también el valor trascendente que tiene la justicia en nuestro país. Pero sin duda. ¿Pero vos crees que la causa vialidad es una causa políticamente inventada? Yo digo que la causa vialidad, que es por la cual ella está condenada, está, no sé si es políticamente inventada. Hasta ahí yo no tengo certeza para podértelo determinar. Lo que sí te digo que los indicios le han llevado a tener una condena, que si en el caso de que otros expresidentes sean analizados y o actual presidente por la misma vara, evidentemente deberían tener un resultado igual. Siento que es débil la respuesta, no es que Cristina no sea culpable, es que hay otros tan culpables como ella. Esto siento que vos estás diciendo. No, yo te estoy diciendo que Cristina está injustamente hoy condenada. A pesar de que pasó por, número redondo, 30 magistrados, 2 instancias, más una extraordinaria, confirmación de la Corte, vos decís que institucionalmente ¿no se cumplió el debido proceso? Yo digo que por indicio no es una causa en la cual se pueda haber llegado a esa condena. Y además, me parece que la última referencia de la pirámide institucional siempre se resguarda. No sé si lo que pasaba abajo podía llegar hacia arriba. No me consta, pero por indicio seguro no debería estar con Es verdad que hay prueba indiciaria, sin duda. Pero es así. Ahora, hay rutas que no existen, concesiones privilegiadas a los sectores vinculados con Cristina, pagos anticipados por rutas que no se hicieron. Esos no son indicios, son realidades concretas y palpables. Concretamente, ¿Cristina es inocente? Luis, yo no puedo determinar eso porque yo no estoy adentro de la causa. Yo lo que te digo,
que el resultado del proceso que ha tenido esta causa no ha tenido, de acuerdo al proceso, la resolución que debería haber tenido. Lo digo como abogado, sino pero entrar, yo sé que vos también sos abogado. Los procesos son importantes al momento de obtener los resultados, y más en la justicia, ¿no? ¿Vos no creés que la justicia necesita una reconfiguración? Lo digo todos los días. Vean. Bueno, también creo que, como soy respetuoso de las instituciones, se respetó el debido proceso, los procedimientos de instancias de recurrencia y de recurso extraordinario, y la Corte, que por ahora en la República sigue siendo el máximo tribunal, consideró que la culpabilidad había quedado demostrada. Mira, salgamos de la apreciación que yo te di y vayamos a esta. El actual presidente diciendo, yo fui el primer presidente que metió presa a Cristina. ¿A vos no te parece que eso vicia el proceso? Enormidad. Pero, Luis, no, olvídate de a qué sector político pertenezco yo, de cuál es mi relación con Cristina, porque no soy de los más cercanos, pero esto es a las luces de mi historia política. Ahora, el resultado, de acuerdo a esa apreciación, es absolutamente inválido. No puede decir un presidente en un Estado de Derecho, donde la división de poderes es la que tenemos, que él metió preso a la expresidenta. Ella o cualquier expresidente. Me parece que eso es una a confesión de parte, Luis, relevo de prueba. No, yo creo que la intromisión de un poder sobre el otro es flagrante. Esto no nubla la culpabilidad o no demostrada en un proceso. Sí, pero te digo más. A mí me parece también que el gobierno nacional actual hace una utilización política de cualquier hecho, desde un insulto, desde una valoración respecto de una sentencia judicial de la cual el presidente no puede expresarse, para tapar la verdadera realidad, una profunda crisis económica, una crisis en infraestructura y una crisis laboral. Las tres crisis atravesadas por una crisis moral y social, incentivada por el gobierno. Hablemos un poco de la mirada económica viniendo de gobernaste 2 periodos consecutivos, sí, la provincia de San Juan. Definime para San Juan cuál es la situación económica. Hoy absolutamente delicada, porque se habla mucho de la minería, pero en definitiva la minería, miren, creo que ayer salió un análisis de la CEPAL que habla de la inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Argentina ha tenido una baja tangible, en un porcentaje que son alarmantes de la desinversión que ha habido de inversión extranjera en nuestro país. La minería, el 99% viene de inversión extranjera. Y es lo único que yo te podría decir que en San Juan está funcionando. El turismo cayó, hubieron más. San Juan es una provincia que tiene, Luis, en verano mucho calor y sin agua, y en invierno mucho frío y sin nieve. Nieve para poder utilizarla a nivel turístico. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el incentivo que vos le tenés que generar a un turista para que vaya a San Juan? Le tenés que promocionar. En el caso nuestro lo hicimos. El deporte y la cultura. Uno de los mejores teatros del interior del país está en la provincia de San Juan. Y la infraestructura deportiva a todas luces, autódromos, velódromos, techados de cancha, y además mucha infraestructura para turismo de eventos. Eso cayó a la nada, porque en definitiva la gente no tiene plata para poder usarla, ni siquiera para llegar a fin de mes, menos para hacer turismo por el país. El comercio es mucho más importante para la familia sanjuanina cruzar la frontera y comprar en Chile que comprar en el comercio sanjuanino, con un poder adquisitivo absolutamente desvirtuado, obviamente compran en otro lugar. La infraestructura, inexistente también. No hay inversión en infraestructura, por lo tanto no hay obra pública. El empleado público con un sueldo absolutamente acotado. Me quedó solo la minería, pero es insuficiente. La población económicamente activa de San Juan son 400.000 personas y la minería puede estar generando trabajo ahora para directos e indirectos para 25.000 personas. Fíjate la distancia que hay para cubrir toda la población. Definime a Javier Milei. Un presidente que tiene una conducta o un liderazgo adolescente, que no se ve hoy la totalidad de los problemas
que le va a dejar al país y a la sociedad. ¿Te animás a puntuar o así, de poner tildes de cuáles son los problemas que va a dejar? Económico, con seguridad. Y vos me dices, no, pero la macro está ordenada. Luis, supongamos que sí, que ese desequilibrio fiscal que tenía el Estado durante mucho tiempo, hoy no existe acá arriba, pero existe acá abajo. El Estado llega a fin de mes, pero ese desequilibrio bajó a la familia argentina. La que no llega a fin de mes es la familia argentina. En infraestructura, no hay país que pueda crecer sin inversión en infraestructura, de la que vos requieras. Hoy, producir en San Juan es inviable si no tiene precio los productos. Pero si producís no lo podés sacar si las rutas están absolutamente destruidas. Yo visito el país, estuve en Santiago, en Catamarca en este último tiempo. Este fin de semana me voy a Misiones y Corrientes. Yo converso con los gobernadores, converso con los intendentes y converso con el argentino medio, el argentino de a pie, el que tiene los problemas que todos los días obviamente no los puede superar. Estoy mirando toda la infraestructura en el país, más de 1.500 obras públicas importantes, imagínate las pequeñas, paralizadas. Hay que reestructurar y proponer retomar la construcción de todas las obras públicas paralizadas, pero por lo menos de las 500 más importantes. Y va a dejar un problema laboral muy fuerte. ¿Sos de los que creen que Milei ganó por peso específico propio o por el desastre de los últimos gobiernos que lo precedieron? Yo puedo creer que es un mix de ambas cosas. Javier Milei llegó a sectores donde nosotros nos costaba llegar, los jóvenes, por ejemplo, que son absolutamente hoy dejados de lado por el gobierno. El desempleo que hay en el sector joven es impresionante. Solo se mantiene quienes venían teniendo trabajo. ¿Cuál es la generación de nuevos puestos de trabajo en el país? Cero. Hay 500.000 puestos de trabajo destruidos, Luis. 50.000 el gobierno nacional dice que han salido de las estructuras del gobierno. Los otros 450.000, ¿de dónde salieron? Del entramado productivo, del sector privado, de la industria, de la agricultura, de la obra pública, de la obra privada, de la generación de servicios. Desde ahí han salido las otras personas que hoy se han quedado sin trabajo. Yo sostengo que el mayor empuje que tuvo Javier Milei para ser presidente se lo debe al gobierno de Alberto, Cristina, Massa, los sindicatos, los gremios, el peronismo y los movimientos sociales. Que hicieron un muy mal. ¿Coincidís que el gobierno de Alberto Fernández fue un muy mal gobierno? Él ha expresado que no pudo cumplir los objetivos, así que también obviamente adhiero a lo que él expresó. Pero el gobierno de Milei, digo, ese gobierno, ponele que el análisis que vos hacés puede ser un análisis que la sociedad lo tiene asumido. El gobierno de Milei va a dejar saldos mucho peores de lo que hemos visto hasta la fecha. Lo que va, ¿es peor este gobierno que el gobierno de Alberto? Yo no haría una comparación hacia atrás. Yo te diría, porque en realidad en la Argentina vivimos mirando hacia atrás. Lo que pasó ya está. Lo que estamos viviendo es un problema sumamente complejo. Te vuelvo a repetir, Luis. 3 grandes problemas va a dejar Milei. El primer problema va a ser económico. Las familias argentinas va a haber que lograr o a ver que pensar, diseñar un plan para desendeudarla. Vos has visto cómo está, no llegan ni al 15. Entre los que llegan al 15 y al 20 de cada mes es más de los que no llegan, Diego, a fin de mes, llegan al 15 y al 20, es más del 80% del asalariado argentino. Imagínate los que no tienen salario, no llegan ni al día 2. Quiero decir, yo suscribo la destrucción industrial, digo, no es que lo suscribo, son datos oficiales del INDEC, ¿no? Suscribo el endeudamiento de las familias porque también lo está. ¿Cómo explicás el triunfo de Milei en la intermedia? Bueno, es que la política tuvo deficiencias, está claro. Si no, no podría haber ganado Milei. Digo, que ya rompió el contrato electoral. 2 grandes medidas que iba a tomar. Uno, que los argentinos íbamos a cobrar en dólares. ¿Recordás eso, Luis? Sí, la dolarización, sí. Bien, no ocurrió. La segunda, yo no entiendo para qué, pero iba a destruir el Banco Central. No sé para qué, pero tampoco lo destruyó. Ese contrato electoral lo vulneró.
pero además de lo que recibió, siguió destruyendo. Pero él lo dice, no es que lo diga yo o esté tratando de sacar alguna conclusión que él no dijo. Él dijo que venía a ser un topo en el Estado para destruir el Estado. Lo está logrando, cabalmente. Está destruyendo el Estado y está destruyendo el entramado productivo. 25.000 empresas menos hay funcionando hoy en el país. Y te doy un pequeño dato más, Luis, si vos me permites. Es casi por nada, algunos sectores por nada. Visité el mercado concentrador de San Juan este lunes pasado. El tomate para industria se dejó de producir en el país. ¿Sabés cuál es la diferencia entre traerlo de China y producirlo acá? 10 centavos de dólar por kilo de tomate. Digo, es muy pequeña la diferencia para la destrucción que está generando. Trabajadores que se quedan sin trabajo, empresarios, agricultores que se quedan sin su actividad económica. Y cuando vos tenés 20 años te podés reconvertir. Cuando tenés 60, 65, 70, muchos de los agricultores argentinos tienen esa edad, no tienen margen para poderse reconstruir, Luis. Pero hay diagnósticos que yo comparto. Vuelvo a preguntarte, ¿por qué ganó la elección intermedia? Bueno, porque la gente se esperanzó con que las cosas que decía las iba a cumplir y no las cumplió, Luis. No me cabe duda que no las cumplió. Ojo, lo ve la sociedad también, ¿eh? Vos ves la caída en los números, pero también, porque hablar de encuestas también es hablar de cosas que son intangibles, en la conversación con la sociedad. Vos ves que la gente no llega a fin de mes, el que tiene empleo tiene miedo a quedarse sin empleo, el que no tiene empleo no tiene expectativa para poder conseguir empleo. Y este proceso, no estamos saliendo de la crisis, estamos en la mitad de la crisis. Estamos 2 años y medio de crisis, viene 1 año y medio más que va a ser aún peor de lo que ya hemos vivido. ¿Sentís que está garantizada la no reelección de Milei? Yo creo que no está competitivo como lo estaba. En esta actividad, dejar a alguien de lado y subestimarlo me parece que sería un grave error. Pero no está competitivo como lo estaba. En la conversación, te lo digo. Dame tu opinión del caso Adorni. Da vergüenza. Absolutamente repudiable. No entiendo por qué hasta la fecha, no que lo haya despedido el presidente, él, si es una persona del equipo, debería haber presentado la renuncia. ¿Va a ir, no va a ir el 2 de julio? Al Senado, ¿no? Estará el informe de gestión que tiene que dar por la Constitución. Sí. Lo que nosotros sabemos hasta ahora es que no va a ir. Eso lo expresó la senadora Bullrich, pero después hay distintas voces también. Tratan de generar con la comunicación las cosas que no pueden hacer con la economía. Entonces no sabemos si va, si no va, qué es lo que va a decir, si va, si no va a renunciar antes, si cambiaron el vocero, como para generar también un mecanismo de distracción. La distracción en el país con esta economía y con lo que le está doliendo a la gente, la economía real, llegar a fin de mes, la distracción, ya no es un mecanismo utilizable. ¿Tenés hipótesis, digo, por un análisis racional indicaría que Adorni debería haber sido apartado para proteger al gobierno? Este gobierno hizo exactamente lo contrario, Sí. Se abrazó a Adorni. Yo creo que es la primera vez en la historia de la democracia que un ministro, en cambio de ser el fusible del gobierno, invierte la situación. ¿Tenés una opinión de por qué se abraza de esta manera a Manuel Adorni? Yo no la tengo. No. Quizás la explicación pueda ser para generar más ruido del ruido que ya generó y con ese ruido tapar algunos hechos que por ahí nosotros estamos viendo y que lo ve la sociedad. Si lo viéramos nosotros no sería nada. Lo ve la sociedad en el día a día. Si no discutimos lo de Adorni, ¿qué vamos a discutir? La destrucción de 25.000 empresas. Si no discutimos lo de Adorni, ¿qué vamos a discutir? Que a nosotros nos están inundando de productos extranjeros en contraposición a la producción nacional. Porque viste que hay ciertas palabras que han quedado como estigmatizadas. Hablar de industria nacional, bueno, producción nacional, que incluye un montón de sectores de la economía. Si no discutís lo de Adorni, tenés que discutir que este equilibrio fiscal que supuestamente tiene hoy el Estado, lo logró a causa del desequilibrio económico de la casi totalidad de las familias argentinas. Sería tremendo, ¿no? Si fuera esta hipótesis, si que sostenés a Adorni con claras... A mí no me caben dudas, Luis. Para no discutir lo otro. Así que es como una gran
pantalla de humo para no discutir lo otro? Para mí sí, es tal cual vos lo estás expresando. ¿Qué relación tenés con Axel Kicillof? Yo creo que el peronismo tiene muchos dirigentes importantes. Ser gobernador es también una obligación que hay que cumplir con la sociedad, pero el peronismo tiene una cantera de dirigentes que tienen iguales responsabilidades, menos, más. El peronismo va a discutir, va a definir liderazgos, entre los cuales, bueno, puede ser uno de los posibles, Axel, con seguridad, o no, eso lo tendrá que definir él. Mi relación es absolutamente razonable. ¿Te sentís cerca del perfil ideológico de Kicillof? Yo me siento cerca del perfil ideológico que vos viste que yo desarrollé en la provincia de San Juan, digo, y que vio quienes, pocos, pero quienes me pueden conocer. Yo en San Juan, ¿qué desarrollé? Nosotros tuvimos originalmente una sola actividad económica, la vitivinicultura, y no nos alcanzaba, porque o eran pocas las actividades o eran muchos los sanjuaninos. ¿Qué hice? Amplificar las actividades. Le sumé a esa actividad agrícola otros usos agrícolas, la olivicultura, la siembra de hortalizas, que fue sumamente importante, el pistacho, pero además sumé a San Juan como una de las provincias turísticas del país, del puesto 19 al 9. Pero además fuimos primero en desarrollo de obra pública, comprobable y al servicio de la sociedad sanjuanina. Pero además tuvimos que potenciar y hacer que la licencia social sea una realidad para que la minería se pudiese desplegar. Yo creo en ese esquema. ¿Qué es lo que hacen los otros? Bueno, por ahí no lo comparto, pero lo respeto. ¿Qué opinas de la Cámpora? Una organización más dentro de nuestro partido, como otras tantas que hay, no es la única, obviamente. ¿Cercana a vos en el modo de pensar? ¿Lejana? No, yo me formé en San Juan dentro del peronismo y ellos son una organización más abocada a lo que es Capital Federal, a la provincia de Buenos Aires, pero tengo una muy buena relación con ellos. ¿Tenés buena relación? Sí, mala no, no tengo una relación fluida, pero tengo un contacto que me lo da el Congreso, no directamente con quienes la representan, pero sí con senadores que pertenecen a la organización. ¿Qué es ser peronista 2026? Oh, excelente. 2026 es reconocer las cosas que nos faltaron. Sobre esa base de ese reconocimiento, que me parece que es necesario que lo podamos hacer una lectura de lo que nos está pasando en la realidad, pero no ya al peronismo. El peronismo es mucho más que el peronismo en sí mismo, sino de lo que le pasa en la economía y en la sociedad a nuestro país y generar rápidamente una propuesta que tiene que ser electoral para poder captar la atención de los argentinos, pero después tiene que ser una propuesta profundamente institucional que permita ilusionarnos con que otro país es posible, que podemos nosotros generar equilibrio social más allá del equilibrio económico que algunos gobiernos pretenden hacer, como este especialmente. Lo pregunto porque, insisto, para los no peronistas es difícil entenderlos a ustedes. Quiero decir, en tren de mirar modelos de otros países, pasamos de la admiración de la Cámpora por Venezuela a haber tenido un presidente que tenía relaciones carnales con Estados Unidos. ¿Cuál es tu modelo de país? Yo creo, primero, los extremos en este caso particular no serían buenos. Mira, para poner un ejemplo práctico, ¿cómo se relacionan otros países con el mundo? A través del multilateralismo. Tienen relaciones que más allá de las personas y que son relaciones internacionales basadas en qué le conviene a cada país. No es Milei con Trump, es Argentina con Estados Unidos. Y hay prueba de ello. ¿Dónde estuvo estando profundamente distanciado Lula en el último tiempo? En Estados Unidos, digo, visitó sí, Estados Unidos. ¿Dónde estuvo el presidente Trump? Yo digo, no convalidando sus acciones en la mirada internacional, con lo que pasó, no solamente con Irán, sino con cualquier otro país. ¿Pero dónde estuvo Trump en el último tiempo? En China. Me parece que esa es la mirada que tenemos que tener. ¿Qué podemos ofrecerle nosotros al mundo? ¿Qué le podemos sacar nosotros como ventaja competitiva y comparativa para que los argentinos vivan mejor y no someternos al designio de nadie, sea de un lugar
o de otro lugar del mundo. Es medio anacrónica la pregunta. ¿Te definís como derecha o de izquierda? Yo me defino como peronista, Luis. Es que es muy raro, porque el general ya lo dijo. Pero... Peronistas somos todos, es decir, yo sigo sin entenderlo. Bueno, pero es una buena definición. Peronistas somos todos, una buena definición. No, yo digo, Luis, que no hay peronismo de derecha o de izquierda. Lo que hay que hacer es analizar qué situación atraviesa el país. Yo te lo defino con un ejemplo propio. Cuando yo ganaba elecciones en San Juan, teníamos un aluvión de llamados para ver cómo se invertía más, cómo se generaba la llegada de nuevas empresas. Me parece que el peronismo tiene que entender eso. Primero, tiene que leer a la sociedad, tiene que proponerle a la sociedad, tiene que tener una relación razonable con el capital, porque en definitiva se trata de eso, ¿dónde van a venir las inversiones si no vienen de ahí? Y nosotros tenemos que ser unos moderadores para que el empresario haga plata y para que el trabajador pueda cumplir lo suficiente para poder vivir como se merece vivir cualquier ciudadano en este país, que no está viviendo. Claro, te hago estas preguntas porque digo, estás irrumpiendo con tu candidatura a nivel nacional como para tratar de perfilar por dónde. Es reduccionista. ¿Te sentís más cerca de Menem o de Cristina? No, por lo que Cristina generó, que es, por ejemplo, un reconocimiento de inmensas minorías que tiene el país, me siento más cerca de Cristina. Para tratar de ponerlo en este mismo contexto, ¿cuál fue el mejor? Es muy Tenenbaum la pregunta. Del 83 a esta parte, ¿cuál fue el mejor gobierno de la democracia? Excelente pregunta. Para mí hay que hacer un podio. Bien. El primero fue Néstor Kirchner, por lo que después de un gobierno complicado de Fernando de la Rúa, recupera la autoridad presidencial y valora la producción nacional. El segundo, Raúl Alfonsín, porque había que gobernar después de un gobierno de facto, no por cómo terminó, pero sí por cómo empezó. Y el tercero, por lo que te decía recién, para mí Cristina, porque más allá de reconocer las cosas que le deja a Néstor, me parece que pone los focos en el reconocimiento de las inmensas minorías que tiene nuestro país y que es necesario que se sientan representadas. Y sí te puedo decir claramente que el peor, por lo que pasa, pero por lo que va a pasar fundamentalmente, es el de Javier Milei. Sabes que al haber puesto en el podio de 3 a Néstor y a Cristina, en 30 segundos están diciendo Uñac, Cuca. Pero no es algo que a nosotros nos tiene que condicionar. El gobierno de Néstor fue un gobierno que me parece que estabilizó el país, que generó reconocimiento, que le dio trabajo a los argentinos, que tuvimos equilibrio fiscal y superávit fiscal, se creció a tasas chinas. No importa si nos dicen eso, no hay que manejarse por condicionantes que por ahí hoy, ojo, por ahí la sociedad lo piensa, pero lo incentivan las redes también, cosa que todos por ahí vemos en el día a día, ¿no? Entonces, ahí aparece un fenómeno que no es menor, que abordábamos al principio con vialidad, pero digo, no es solo vialidad, es la ruta del dinero acá, el pacto con Irán, o la tragedia de 11. ¿Crees que fueron gobiernos honestos los de Néstor y Cristina? yo creo que todos los gobiernos cometen errores. Eso Una está cosa es un claro. error y otra cosa es un delito. Bueno, los delitos los tiene que definir la justicia. Yo no digo que los delitos deban ser evaluados socialmente. Los delitos tienen que ser evaluados jurídica y judicialmente como corresponde. Como vialidad, que los evaluó la justicia. Como vialidad, que lo evaluó, el criterio que yo te diga, es discutible, pero es el criterio que yo veo. Ahora, si vos volvés al gobierno de Milei, porque la verdad que Argentina también mira mucho por el espejo retrovisor y tenemos un vidrio para mirar, un parabrisas para mirar hacia adelante, que es más que importante. Lo que significó antes para un lado, ¿no está significando ahora lo mismo para el otro? Yo creo que en definitiva lo que tenemos que analizar es qué nos pasa hoy y qué es lo que tenemos que proponer a la sociedad. Pero para adelante, Luis, para atrás, me parece que ya lo que pasó tiene que tener un análisis o una revisión judicial en el caso que lo amerite, y si no, hay que mirar hacia adelante y proponer un nuevo programa de gobierno.
los próximos que vengan no van a tener que proponerlo hacia atrás, van a tener que proponerlo hacia adelante. El peronismo, La Libertad Avanza, el PRO si decide tomar ese camino, o el radicalismo si decide alguna vez ¿Qué valoración tenés del gobierno de Macri? Y no cubrió las expectativas que la sociedad pretendía. Ideológicamente hablando. No cubrió las expectativas. Ideológicamente fue un gobierno de derecha, me decís, pero que obviamente, fue un gobierno de derecha que no cubrió las expectativas, y de lo que ellos hablan para sí mismos, la moderación no fue el camino. Ese gradualismo que fue quizás lo que por lo menos el PRO le condenó, no sé si la sociedad, pero el PRO, por lo que converso, en los ámbitos que me manejo, es lo que le endilgan. Habría que ver qué dice Macri de eso. Te pregunté por Macri, por Cristina, por Milei. ¿Quién sos vos? Un padre de familia, Luis, que tiene 3 hijos, Melania, Gonzalo, Facundo, 3 hijos grandes ya, independientes, caminando por la vida. Un político apasionado, que se fija mucho en el proceso, pero que también mira el resultado. Yo cuando llegué a San Juan miré cada una de las valoraciones o números con los que recibí la provincia, y cuando terminé hice una valoración y habíamos mejorado. Terminamos con solo 2,7% de desocupación. Un político que atravesó situaciones, te puedo contar una mínima anécdota, mínima. Corría el año 1995 y el peronismo de mi departamento lo busca a mi padre en ese momento para que sea candidato a intendente. Llevaba 43 años el peronismo sin poder ganar. Él toma la decisión de ser candidato, gana las elecciones en 1995, es reelecto en 1999, y en 1999, como primer intendente en la historia reelecto de ese departamento, empieza a transitar el segundo periodo, y en el 2002 le descubren cáncer de pulmón. Fallece, yo obviamente lo acompañaba en el área legal, me voy de la municipalidad, gano las elecciones, esto ya era el año 2003, con solo 33 años, pero 33 años en ese momento, y en Pocito, provincia de San Juan, departamento estructurado, un poco conservador, era como si yo tuviese en ese momento 13 años. Gano solo por un punto de diferencia con el segundo, en el 2003. En el 2007, después de transitar 4 años, gano con 60 puntos de distancia al segundo, 76 a 16. La moraleja de esto es que con compromiso, con gestión y eficiencia, se puede soñar, y a través de los sueños se puede transformar la realidad. ¿Para qué haces política? Para transformar la realidad de mi departamento del 2003 al 2011, y después de la provincia de San Juan del 2015 al 2023. Hoy intento hacer lo mismo en el país. Entra por ahí caminando Javier Milei. ¿Qué le dirías? Presidente, no haga del insulto un medio de comunicación, un medio de relación con la sociedad, porque no sirve, y no descuide el entramado productivo, porque destruirlo es en 5 minutos, construirlo es en una década. Estás en el Senado que preside Victoria Villarruel. Dame tu opinión de Victoria Villarruel. Una política con quien tengo una buena relación, pero pertenecemos a espacios distintos. Algunos fantasean una suerte de movida más derecha, más de conservador, incluso cercana al peronismo. ¿La ves cercana al peronismo de alguna manera? No la veo. No la veo. ¿Y qué, digamos, le ves aspiración propia personal? Sí. ¿Quiere ser presidenta? No. Eso lo tiene que definir ella, Luis, yo no, pero la veo con aspiraciones, no la veo cerca del peronismo, pero bueno, yo no soy el único que tiene que opinar. Y viene un político neozelandés y te dice, defíneme qué es La Libertad Avanza. Un grupo de
chico, que supo decirle a la sociedad lo que la sociedad quería escuchar, que no ha cumplido con lo que le dijo a la sociedad, y que cada vez pone al gobierno en situaciones más de complejidad permanente. ¿Sentís que esa complejidad se puede resolver, se está a tiempo de resolver, o implica necesariamente un cimbronazo potente? Si la oposición, Luis, te repito, si la oposición, que hoy es la Libertad Avanza o el peronismo, porque por lo menos por trabajo y por lo que yo hablo, es eso. Si la oposición que somos nosotros sabemos resolver la cuestión de los liderazgos o del liderazgo, el próximo gobierno es peronista en el país. Cuando vos decís sabemos resolver el liderazgo, ¿supone reconocer que a alguien que conduzca y que se encolumne detrás de él? Supone construirlo a través del voto. O es primarias o es internas abiertas. Yo creo que la mesa de acuerdos está hoy criticada, complicada, y nada mejor que construirlo de verdad por el ejercicio, por el modo más democrático que hay de construir liderazgo, que es que la sociedad se pueda expresar. ¿Es solo a través del peronismo? ¿Te imaginás una coalición más amplia? El peronismo siempre fue frentista. Sí, el peronismo siempre fue frentista, así que yo no descartaría una coalición más amplia, que ponga en valor todo lo que hoy se está destruyendo por este gobierno nacional. ¿A quién admiras en la política? Es un reduccionismo. Por lo que te conté de lo que viví con mi padre y cómo la peleó y por lo que hizo en su departamento, a él, a mi padre. Entra por ahí tu viejo. Primero le diría que lo amo. Y además, mira, él falleció en el año 2003, 15 de enero, el día del terremoto, nada más que en 1944 fue el terremoto en San Juan. Hace mucho tiempo, y yo te juro que cada día lo extraño más. Así que le diría dos cosas, que lo amo y que lo extraño. Estás pensando en el peronismo, ¿no? Yo te preguntaba qué es ser peronista 2026. Y vos dijiste en algún momento deberíamos reconocer errores, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el mayor error del peronismo en el gobierno? No ponernos de acuerdo. Todos. Hay máximos niveles de responsabilidad, pero hay mínimos niveles en los cuales tampoco nos poníamos de acuerdo. Está bien, ponerse de acuerdo significa un modo de gestionar, pero digo, inflación, inseguridad, digo, el peronismo, por lo menos el último peronismo que vimos, muy teñido del kirchnerismo, la inseguridad era un fenómeno meramente mediático. Yo te lo voy a definir de otra manera. De las tres cosas que hoy la clase dirigente no debería discutir más. 2 a 3, pero empecemos por la primera. Una inflación controlada, son cosas que no deberíamos discutir. El equilibrio fiscal, de verdad, no el que yo te expresé recién, ¿no? Que de abajo pasó arriba. Ese desequilibrio no le sirve a la familia argentina, pero no deberíamos discutir más. Equilibrio fiscal en serio y cumplimiento de contratos internacionales. Sí, digamos que no fueron muy exitosos en por ejemplo, en el equilibrio fiscal y en el combate a la inflación, ¿no? Son dos temas discutibles, pero nosotros no los deberíamos discutir más, porque la sociedad lo ha incorporado a eso como hecho propio, y discutir eso sería terminar enredándonos en discusiones superficiales, porque la sociedad entiende y cree que eso ya es un valor propio, es un capital social. No deberíamos discutirlo más. En algún momento se fantaseó con la idea de una liga de gobernadores peronistas del interior lanzando un nuevo espacio. ¿Existe eso? No lo veo hoy. No lo veo. Esa liga
de los primeros años del 2001, 2002, que fue determinante, digo, cuando pasó lo que pasó institucionalmente con la caída del gobierno de la Rúa, nunca más se pudo, yo he integrado esas ligas y te lo digo con conocimiento de causa, nunca más se pudo reestructurar. Es un grupo de gente que tienen intereses puntuales, que cada uno se dedica a gobernar su territorio, pero que cuesta mucho amalgamarlos a todos. Así que hoy no lo veo así. ¿Qué visión tenés de Schiaretti, el ex gobernador de Córdoba? Yo tengo, en el último tiempo un poco menos, porque obviamente él está un poco más alejado, pero él ha visitado mi provincia, yo visité su provincia, tengo una buena imagen de él, un buen dirigente. ¿Te imaginas en esta construcción de tu candidatura a presidente, cercano con quién, con qué dirigentes? Nada, adelantémonos 50 pasos, imagínate Sí. un gabinete. Es adelantarse mucho. Imagínate un gabinete, pero yo sostengo tengo que dar muchos pasos previos. Pero yo para sostengo eso, que ¿no? para ser presidente uno un año antes más o menos tiene claro con quién va a trabajar. Coincido con vos absolutamente. Alguna vez me preguntaron, ¿no es pronto un año? Yo les dije, para ser intendente, solo intendente, en el año 2003 me preparé 7 años, de verdad me preparé 7 años. Fue una gestión por encima de la media, para no poner valoraciones que por aparte estoy hablando de mí mismo. Para ser gobernador me preparé 8 de intendente más 4 de vicegobernador, me preparé mucho. Para ser presidente un año no es nada. ¿Con quién me veo? Con los dirigentes que tengan vocación, honestidad y capacidad de gestión. ¿Quiénes? Yo recién te dije que el peronismo es frentista y debe serlo una vez más. Así que los dirigentes pueden venir de muchos sectores de la política argentina. A ver, para tratar de ponerlo en estos términos, ¿quién fue el mejor ministro de Economía que tuvimos? No vayamos a Gelbar, ¿eh? Digo, No. Pensemos del 83 para esta parte. No. Evidentemente, si el país está como está, no hubo mucho para destacar, si no hubiésemos andado un tanto mejor. No tengo uno puntual para... Yo creo que el próximo ministro de Economía tiene que hacer una conjunción entre la economía y la sociedad. Hoy la gente no ingresa en una planilla de Excel, Luis. No hay forma que pueda ingresar. No la entiende, además. No la entiendo yo a la planilla de Excel. Así es que de ahí en más está autorizada la sociedad argentina, digo, vos, quienes nos están mirando, a no tener esa letra fina de qué es lo que es. La gente entiende cuando vive bien. La gente entiende cuando hay equilibrio fiscal, más calidad de vida. El equilibrio fiscal a secas solo deja gente afuera de la planilla de Excel. Yo entiendo que el próximo ministro de Economía, yo no voy a hablar de los que pasaron, porque no los tengo todos en mente y podría cometer un error, te lo digo honestamente. De acá hacia adelante, el próximo ministro que tenga valoración social de lo que está haciendo con los números. Digo, entré en discutir cuál es la participación del Estado en la economía. ¿Te sentís más cercano a quién? Digo, hoy, como vos lo dijiste, tenemos un gobierno que cree que el Estado debe desaparecer, que es un parásito, etcétera, etcétera. Antes tuvimos un Estado... ¿Perdón? Es mucho eso, digo. Sí, esa claro. definición es mucho. Digo. Claro, digo, lo otro era el Estado presente, aunque ineficiente. ¿A dónde te parás? Yo me paro en un Estado que sea eficiente, que tenga la cantidad de trabajadores que tiene que tener. Nosotros lo hicimos en San Juan. Teníamos, no sé hoy, pero teníamos 45.000 trabajadores. La mitad de lo que podía tener alguna otra provincia comparable a nosotros, ¿no? Yo me paro en un estado que si vos te vas, por ejemplo, porque pasé a San Juan y te lo vuelvo a Nación, en un estado con medidas como que, por ejemplo, la que tomó Trump en este último tiempo. ¿Qué le dijo a los industriales estadounidenses? No fabriquen más en China, fabriquen acá, porque si no nosotros somos consumidores y los otros son productores. Un día, cuando la gente se quede sin trabajo, no va a tener plata ni siquiera para consumir. Vuelvan a producir en su país, digo, en Estados Unidos. Yo me paro en un estado que esté leyendo permanentemente la economía. No hay reglas que puedan mantenerse en el tiempo. El mundo va cambiando, el mundo es dinámico. La globalización ha dejado quizás
efectos, algunos positivos y hay otros en donde la globalización está en deuda. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Desandar eso, de globalizarnos, de produzcan y vengan y traigan y vendan acá. Y está poniendo aranceles. ¿Qué es lo que es el arancel en términos prácticos? Es el mecanismo de protección del trabajo estadounidense. Yo me paro en ese estado, un estado que tenga una mirada abierta al mundo, pero que valore principalmente cuál es la situación que está pasando el argentino, en este caso particular. ¿Entendés a un chico de 25 años que dice, todo muy bien, yo me voy de este país? Sí, lo entiendo. Y lo que yo propongo es trabajar para que eso no sea el mecanismo de pensamiento de la juventud, porque me genera tristeza, Luis, en serio. Me genera tristeza en serio. Nunca debería ser esa la conclusión que un joven puede sacar, y las están sacando. Te propuse que pensaras si entraba tu padre o algún otro personaje. Entrás vos a los 16 años, con 40, ¿cuánto tenés? 50 y pico. Hoy 56. Con 40 de experiencia. ¿Le decís algo a ese chico? Sí, que soñar, yo soy de Acuario. Dicen que son soñadores, yo no sigo mucho esta cuestión astral, pero que soñar deja buenos resultados si uno trabaja para cumplir los sueños. Yo soñé con ser intendente, luego que fui intendente soñé con ser gobernador, y cada vez que cumplí estas funciones dejé algo. ¿Es discutible? Sí, porque es mi mirada y es subjetiva, pero yo te lo digo con objetividad, siempre dejamos algo cada vez que tuvimos un desafío público. Entonces ese joven de 16 que soñaba, hoy con 40 años más, se da vuelta y dice, vale la pena luchar, vale la pena hacer todo para que la sociedad viva mejor. Y el único mecanismo o herramienta que articula la sociedad hacia arriba, que nivela de manera ascendente, es el trabajo. Por eso hay que luchar en este país, por el trabajo. Y es la pregunta fetiche del programa, ¿nos morimos y qué pasa? Nos morimos y dejamos un legado, mayor, menor, discutible o no, dejamos un legado, y de eso no hay discusión, dejamos un legado, y nos morimos, y a mí me encantaría reencontrarme con mi padre. Gracias por venir, senador. Gracias, Luis, por todo. Un placer.